Uno de los accidentes más trágicos en la historia del K-pop que conmocionó al mundo entero y dejó en shock no solo a Corea del Sur. El accidente que le ocurrió a Ladies Code conmocionó al mundo del K-pop. El 3 de septiembre del 2014, alrededor de la 1:20 KST, el grupo se encontraba viajando junto a su manager y a un estilista, cuando la van donde se trasladaban se estrelló contra un muro de contención. Como resultado, 2 miembros terminaron perdiendo la vida y las 3 restantes aún quedan con recuerdos traumatizantes. ¿Pero qué sucedió en realidad? Para todos los que no saben, Ladies Code es un grupo de chicas que está bajo el mando de Polaris Entertainment. Debutaron en el 2013 con Bad Girl y la formación original estaba formada por 5 integrantes: Ashley, Rise, Yoonbi, Sojung y Sunny. Aunque su éxito no se compara con el de otros grupos de chicas que debutaron al mismo tiempo, sus lanzamientos tuvieron un buen desempeño y fueron respetadas en la industria. Pero lamentablemente sucedió algo horrible. El 3 de septiembre del 2014, Polaris Entertainment publicó un comunicado sobre el accidente automovilístico que sufrieron las integrantes de Ladies Code. La compañía discográfica del grupo expresó en un comunicado oficial que la agrupación se encontraba de regreso a Seúl luego de un programa en Daeju, después de asistir a la grabación del concierto de apertura de KBS, ya que era su último programa de promociones de su álbum Kiss Kiss. La causa del accidente, de acuerdo a algunos reportes, aseguraron que el vehículo habría perdido una rueda trasera o que habría sobrepasado el límite de velocidad. Las precipitaciones que afectaban en ese momento a la ciudad provocaron que la van resbalara y terminara colisionando con el muro de contención. El auto dio varias vueltas y golpeó el divisor de la carretera, lo que causó muchos daños en el techo y el costado del auto. Si eso no fuera suficiente, la policía, la patrulla de carreteras y la autoridad de tráfico informaron que el auto iba a más de 30 km por hora por encima del límite de velocidad. Sin embargo, hubo rumores de que el accidente fue causado por Fan Sassen. Hay una infame Fan Sassen conocida como Kim Yoshim, o más conocida como Selja. Ella era muy conocida en la industria del entretenimiento por supuestamente dañar a otros idols de varias maneras. Se rumoreaba que envenenó a Kim Cham de VIP y puso pegamento en la bebida de Jungho de TVXQ. Hubo también rumores de que Selja había predicho que una celebridad coreana popular fallecería en el 2014 y algunos incluso vincularon el accidente con ella. Sin embargo, todas las acusaciones en su contra solo fueron rumores, y especialmente el accidente de Ladies Code. Así que se deben tomar estos rumores con mucho cuidado. Además, se concluyó que la causa principal del accidente fue exceder el límite de velocidad. Polaris Entertainment también reveló que el airbag en el asiento del conductor y del pasajero no estaban abiertos y que ninguna de las integrantes usaba cinturones de seguridad. Después de la investigación policial, el señor Park, quien conducía, fue arrestado en noviembre del 2014 por causar el accidente y finalmente confesó haber conducido a exceso de velocidad. También compartió que había llamado a los servicios de emergencia inmediatamente después de que ocurriera el accidente. El señor Park fue sentenciado a 1 año y 2 meses de prisión por causar el accidente, ya que no había llegado a ningún acuerdo con la familia de las fallecidas antes de que se llevara a cabo el juicio. Por lo tanto, se dictó el veredicto de culpabilidad. Desafortunadamente, el accidente terminó cobrándose vidas. Como resultado de la colisión, Yoonbi falleció en el acto, mientras que los otros 6 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados inmediatamente a un hospital cercano. 2 de las integrantes de la agrupación, Sojung y Rise, fueron movilizadas al hospital de Corea en Suwon, bajo condición crítica. El estado de Sojung fue reportado como estable, mientras que por otro lado Rise falleció cuando se encontraba internada en el hospital después de 4 días ocurrido el incidente, específicamente el 7 de septiembre, luego de haber estado en coma desde el accidente y después de varias cirugías a las que fue sometida. Sin embargo, esto tiene otra historia. Afortunadamente, Ashley y Sunny solo sufrieron heridas leves, pero los demás no tuvieron tanta suerte. En ese momento, Sojung se encontraba en estado crítico, pero recuperó la conciencia y se sometió a una cirugía por las fracturas faciales que fueron causadas por el accidente. Polaris Entertainment manifestó que Sojung se está recuperando bien de la cirugía
Cuando su condición mejore dejará el hospital, pero por el momento será tratada aquí. La agencia también se abstuvo de decirles sobre el fallecimiento de Yoonbi hasta que se estabilizó, porque no querían empeorar su condición. Cabe mencionar que en este punto todavía no había fallecido Rise, que también estaba en cuidados intensivos. Se sabe que solo Ashley y Sunny fueron las únicas integrantes de Ladies Code presentes en el funeral de Yoonbi, quien había fallecido al momento del accidente, pero luego Sojun se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando vio a familiares y miembros del personal a su alrededor con atuendos de luto e incluso preguntó, ¿por qué todos siguen vistiendo de negro? Hasta que finalmente se enteró del fallecimiento de Yoonbi al mirar las noticias en su teléfono. Ashley y Sunny fueron las únicas que estuvieron al lado de la madre de Yoonbi durante todo ese momento y la abrazaron cuando lloraba. Hubo muchos idols presentes en el funeral y otros expresaron sus condolencias. Más tarde se confirmó que Yoonbi no fue sacada del vehículo cuando ocurrió el accidente, pues los oficiales del departamento de bomberos declararon que había 3 chicas, Ashley, Sunny y un miembro del personal de pie fuera del vehículo, y 3 chicas que estaban en el vehículo inconscientes. Ellas eran Yoonbi, Rise y Sojun, quienes sangraban por la cabeza y tenían heridas externas en la cara. La situación era extremadamente caótica, ya que Rise no respiraba ni tenía pulso, por lo que se vieron obligados a realizarle RCP de inmediato. Las malas noticias no cesaron después de eso, y es aquí cuando llega el 7 de septiembre del 2014, pues se informó que Rise, quien estaba en la unidad de cuidados intensivos, también había fallecido, pues le habían realizado una cirugía cerebral de emergencia después del accidente y había estado inconsciente desde entonces. Polaris Entertainment dijo que debido a la lesión en la cabeza de Rise, la trasladaron al hospital y la operaron, pero lamentablemente falleció al final. Ella tuvo 2 funerales, uno de ellos se llevó a cabo en el Parque Memorial de Seúl, Corea del Sur, el 9 de septiembre del 2014, y asistieron muchos idols. Después del primer funeral, el cuerpo de Rise fue incinerado y luego llevado de regreso a Japón para su segundo funeral, que se llevó a cabo solo para familiares y amigos cercanos. Una de las cosas más desgarradoras de esto fue que Yoonbi y Rise eran muy cercanas dentro del grupo. En la cena que tuvo lugar la noche del accidente, Yoonbi estaba bromeando y dijo, "Lo hicimos bien, ¿verdad? Incluso después de este álbum, Ladies Code continuará. Nadie se rendirá y dirá estoy bien, gracias. No es nuestra última noche, ¿verdad?". Otra cosa devastadora es que el 12 de agosto del 2014, Rise habló con sus fans en su cuenta de Twitter. Un fan preguntó, ¿con qué miembro de Ladies Code preferirías quedarte y sentirte muy cómoda? A lo que Rise respondió, Yoonbi. Un año después del accidente, el 22 de agosto del 2015, Ladies Code celebró un concierto conmemorativo en Japón para honrar a Rise y Yoonbi. Esto se debió a que antes de fallecer, las 2 integrantes fallecidas esperaban actuar en Japón, un sueño que nunca se cumplió. Esta fue la primera aparición de sus compañeras restantes desde el accidente. Junto con Ashley, Sojun y Sunny, otros artistas destacados también actuaron en el concierto. Este también marcó la primera interpretación de I Will Smile Even If It Hurts All, una canción en tributo a las integrantes fallecidas que se lanzó el 7 de septiembre, el día en que Rise falleció. Todas las ganancias del concierto se destinaron a un proyecto conmemorativo y otras actividades benéficas. Las integrantes hablaron sobre el accidente por primera vez en el 2019 y cómo las afectó. Aparecieron en un episodio de A-Contact del canal A, donde Ashley y Sunny invitaron a Sojun a hablar sobre el accidente y cómo afectó el cumpleaños de Sojun, que desafortunadamente fue el mismo día en que ocurrió el accidente. Ashley explicó que hablaron sobre Yoonbi y Rise entre ellas, pero nunca hablaron sobre lo que sucedió el día del trágico accidente. Sojun luego compartió en una entrevista privada, después de que hicimos una transmisión ese día, fuimos a un lugar bastante lejano para hacer un evento. Ella comenzó a explicar que ese día había llovido mucho y que todos habían estado bastante cansadas. Se detuvieron en algún lugar para descansar y Sojun fue al baño, pero una vez que salió, una de sus compañeras la sorprendió con un pastel hecho de chocolates con velas de cumpleaños encima. Le cantaron y luego se disculparon porque tenían posibilidades limitadas de qué hacer para su cumpleaños. Sojun continuó contando y dijo, les dije que estaba bien porque estábamos ocupadas, y luego me subí al auto y nos fuimos. Estábamos tan cansadas que me quedé dormida en el camino. Para ser honesta, ese es mi último recuerdo de eso. Creo que probablemente me llevaron al hospital en ese momento. Sojun luego continuó explicando cómo se había lastimado y cómo ella y Ashley se enteraron de lo que había sucedido a través de las noticias y comenzaron a llorar. Sojun lloró mientras recordaba cómo nadie le había dejado saber lo que estaba pasando y cómo eso le causó un gran dolor.
Para hacer las cosas aún más tristes, reveló que las integrantes no comieron el pastel de cumpleaños que le habían hecho debido a sus dietas y cómo deseaban haber compartido el pastel juntas. El accidente que ocurrió en su cumpleaños la afectó mucho y no la ha celebrado desde entonces. Soyoung mencionó: después de ese día no pensé en el 3 de septiembre como mi cumpleaños. No era un día para que me felicitaran. Sería extraño ir a ver a Yoonbi por la mañana y luego tener una fiesta de cumpleaños por la noche, ¿no? Las chicas continuaron diciendo que no podían aceptar que las integrantes se hubieran ido y que se sentían como si ellas estuvieran de vacaciones, pero la cosa era muy real y ni siquiera podían grabar o interpretar las canciones que las 5 habían interpretado juntas sin llorar. Terminaron la entrevista prometiendo entre lágrimas que hablarían más sobre el accidente en el futuro para poder seguir adelante. El accidente sigue siendo una de las cosas más trágicas que han sucedido en el K-pop y las integrantes aún están afectadas, así que esperemos que puedan vivir el resto de sus vidas en paz y que avancen de acuerdo a sus tiempos. Ellas realmente han pasado por mucho y son definitivamente muy fuertes. Todos nuestros deseos positivos hacia ellas. Ahora cuéntame, ¿conocías el caso de Ladies Code? Déjame saber tu opinión en la parte de los comentarios. Esto es Amazing Full TV. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.